¿Podría recordarnos, por favor, los peligros que hay por si se aprueba este dictamen de ley de biodiversidad en la Cámara de Diputados? ¿Qué está en peligro en materia ecológica? Bueno, básicamente toda ley de biodiversidad pues debe tener el gran objetivo de conservar la diversidad biológica del planeta. Se supone. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad, dado que México pues es un país, como se dice, megadiverso, no solamente en términos biológicos, sino en términos culturales. Entonces, es una cosa seria el que se expida una ley de biodiversidad. Esta ley finalmente retoma la Ley General de Vida Silvestre, que básicamente se dedica en la actualidad a los temas de aprovechamiento, digamos así, de la vida silvestre. Retoma el título de biodiversidad de la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente, que es la parte de áreas naturales protegidas específicamente, y abre un nuevo título que es el de el cumplimiento, digamos así, del protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos, que es donde existe en este momento una gran discusión, porque para muchos de nosotros, más allá de hacer la implementación del protocolo de Nagoya, que de por sí pues es un tema donde ya México ya suscribió y a donde ya están echados el camino para adelante para que se acceda a los recursos genéticos del país, necesitamos sobre todo preocuparnos por conservar ante la creciente erosión genética por pérdida de espacios de vida, conservar precisamente los recursos genéticos del país. Todo esto tiene pues prácticamente más de un año que entró en una discusión. En diciembre del pasado año llegó, se aprobó en el Senado, porque allá fue iniciada esta ley. Viene a la Cámara de Diputados para su revisión en febrero, y el problema es que ha sido sorda la Cámara de Diputados, tanto igual en su momento fue el Senado, a que se abra a consulta pública, a que haya un diálogo abierto de voces diversas sobre este tema. Y entonces, pues nosotros que estamos en una coalición, digamos, variopinto, donde están organizaciones de la sociedad civil, investigadores académicos y en general organizaciones ambientalistas, pues estamos muy preocupados porque ya estamos en casi al final del último periodo de la legislatura en la Cámara de Diputados, y hemos tenido poco eco en que se abría esa discusión. Y peor aún, en el tema de acceso a recursos genéticos, existe el problema de que debió de haber sido incluso desde el Senado sometida a consulta pública, a consulta indígena, perdón, porque finalmente nosotros somos signantes también del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas. Entonces, todo eso incluso va en contra de las propias opiniones de dos comisiones que opinan en la Cámara de Diputados y hacen sus recomendaciones. Estoy hablando tanto de la Comisión de Asuntos Indígenas, que solicitó que recomendó a la comisión dictaminadora, que es la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicitó que se sometiera a consulta por pueblos y comunidades indígenas. Igualmente, también la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados le dio su opinión a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara, diciendo lo que se necesitaba y se requería un proceso amplio de consultas. Eso no se logró. Y entonces, en este momento, si hay que aclarar, está la comisión con muchas argucias, digamos, de carácter legislativo, impuso una mayoría simple del PRI, del Grupo Parlamentario del PRI y del Partido Verde, para que el dictamen se aprobara, y ahí habría que ver y analizar en su momento, por quienes saben de estas cosas, de manera irregular, ya casi diría ilegal, el dictamen que en este momento está en discusión y que posiblemente se suba a publicidad este martes o próximo jueves en la plenaria de la Cámara de Diputados. ¿Cómo es que esta ley pone en riesgo las áreas naturales protegidas, las especies endémicas de nuestro país y los ecosistemas vírgenes del país todavía, doctor? Bueno, Manuel, el gran problema es que, por ejemplo, en
En el caso de áreas naturales protegidas, se deja de manera muy discrecional la posibilidad de que por la puerta de atrás se siga en muchas áreas naturales protegidas, al no decir de manera expresa, que la prohibición de exploración y explotación de la minería. En el caso de los hidrocarburos, pues bueno, en este momento todavía se tiene la protección de la ley de hidrocarburos, que en su artículo 41 prohíbe de manera expresa la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas naturales protegidas. Pero el tema es ese. ¿Cómo vamos a proteger eso? Se habla, y ahorita lo dijiste, de especies endémicas que son únicas del país. Prácticamente no se dice, ni siquiera existe el concepto en la propia iniciativa de ley y actual dictamen sobre qué es una especie endémica, que debería ser uno de los grandes objetivos de la conservación de la diversidad biológica en este país, que es conservar nuestras especies que son únicas a México y al mundo, que son en muchos casos hasta raras, que nada más las vas a encontrar en sitios que tenemos que tener muy claro que debemos de proteger como herencia a las generaciones futuras. De que se apruebe este dictamen y que el presidente la promulgue, pues es su partido quien la está impulsando. ¿Qué acciones se pueden realizar desde las asociaciones civiles, desde las ONGs? Bueno, nosotros sobre todo en este momento pues hemos utilizado los medios de comunicación como amablemente ustedes nos han abierto sus puertas, pero también a nivel país se está haciendo una gran movilización, se están mandando cartas sobre todo por el tema tanto a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, vía electrónica, por ejemplo. Ahí está en la página de la Cámara de Diputados, están ahí los correos de los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, para que de alguna forma sean sensibles a esta problemática. A la ciudadanía no nos interesan ni los tiempos legislativos, si en abril acaba su periodo, etcétera. Lo que queremos son buenas leyes para este país. Claro. Y entonces tienen que tomar con seriedad los reclamos y las exigencias de la sociedad. Los legisladores se deben a nosotros y por lo tanto tienen que atender con seriedad. No pueden tener por ejemplo, en la Junta de Coordinación Política un aquelarre de te paso este dictamen, pero tú me pasas mi dictamen. Eso sería muy desleal para con la ciudadanía y más en especial cuando está en juego el futuro del país, porque finalmente son nuestros recursos naturales renovables, la biodiversidad de México, la que en este momento puede sufrir desde el punto de vista de la ley un grave retroceso y eso es lo que queremos evitar. Entonces hay que pronunciarse en redes sociales. Estamos tratando de hacer en este momento de actividad desde la coalición, donde insisto están organizaciones sociales, organizaciones ambientalistas, investigadores de instituciones académicas de reconocido prestigio. Todos se han estado pronunciando una y otra vez. Ábranse al diálogo, necesitamos hacer consultas, en especial la consulta a pueblos indígenas que son afectados. Finalmente, ellos son los que de facto han conservado en mucho la diversidad biológica de este país, en sus territorios indígenas. Y no podemos graciosamente tratar de legislar sin tomarlos en cuenta. Y esos son procesos que se pueden hacer si hay voluntad política. Esto es muy importante, esto que menciona al final, porque es una necesidad la que se tiene de consultar a las comunidades de los pueblos indígenas que tienen en estas regiones sitios sagrados, tienen territorios naturales que se han explotado de forma ecológica, con cuidado del medio ambiente, y a partir de esta ley pueden estar en riesgo. ¿Podría abundar un poco más sobre el riesgo que tienen los territorios de los pueblos originarios en México en cuanto a la ley de biodiversidad? Todos sabemos que México es centro de diversidad genética, sí. Es cuna del maíz, es cuna de muchas especies que fueron llevadas al mundo desde México. Nosotros tenemos conocimiento tradicional que finalmente ha sido guardado sobre todo por los pueblos indígenas y obviamente ahora también por las comunidades campesinas, no necesariamente por los propios pueblos indígenas, que tenemos que cuidar.
Y ese tema es de que tenemos que tener un gran tiro de precisión, por decirlo así, para que esas áreas sean bien conservadas, para que ese conocimiento ancestral, ese conocimiento tradicional que es finalmente difuso, que no tiene un valor que le podamos poner económico necesariamente, no sea pirateado. Estamos hablando de biopiratería, que gracias a la ley, si no se detalla con claridad, en consulta con las comunidades indígenas y las comunidades campesinas, si no se detalla cómo va a ser ese compartimiento, lo único que vamos a lograr de conocimiento, lo único que vamos a lograr es que pues se sigan llevando el conocimiento como ha sucedido. Entonces eso le llamamos biopiratería, que por cierto ni siquiera existe el concepto también en la propia iniciativa. Entonces no hablamos ni de cómo vamos a sancionar con claridad a los biopiratas, por ejemplo. Pues doctor, ese es el tema. ¿Cómo vamos a controlar que a este país no se le sigan llevando el conocimiento tradicional? Y entonces, pues lógicamente estamos muy preocupados, insisto, porque esto se abra a través de la puerta de atrás de la ley, a través de una supuesta legitimación, por ejemplo, de consultas, se tiene que dar consentimiento libre, previo e informado, pero cómo se va a sancionar, cómo se va a cuidar que efectivamente se dé ese conocimiento libre, previo e informado para acceder a los recursos genéticos, por ejemplo. Entonces, todo eso creo que es sintomático, pues, de que es una defensa de soberanía del país, de la soberanía también de nosotros, para que defendamos, insisto, el futuro de las próximas generaciones.